Bueno, ¿me oís bien? ¿Sí? Muchas gracias por... Aquí se me oye bien también, ¿no? Esta cosita. Vale. Muchas gracias, Juan Manuel, por la presentación, por el interés y también bueno, pues por hacer posible este seminario, y también, por supuesto, muchas gracias a todas vosotras y vosotros por venir. Yo también tengo muchísimas ganas de escucharos, de saber en qué estáis, cómo vivisteis también todo lo de abril, y también como qué proyección, ¿no?, a nivel futuro tenéis, otros proyectos, una red internacional, me ha dicho un compañero, así que me encantaría también luego en el debate escucharos. Y que sea esto también recíproco, ¿no? Y por supuesto yo aprender bastante de vosotras y vosotros. Entonces, bueno, como bien decía Juan Manuel, voy a hablar un poco así a nivel más general de movimientos sociales en transformación, protesta y movilización social en el cambio de siglo. Primero, hacer una contextualización, una breve definición de movimientos sociales desde las ciencias sociales, especialmente desde la sociología, que es mi campo, ¿no? Decir que los movimientos sociales son un tipo de acción colectiva. Dentro de todas las definiciones, que hay muchas que se han dado, pues podríamos decir que son pues un conjunto de personas que posee una identidad compartida y un sentido de pertenencia, que se organizan y movilizan para atender necesidades sociales, así como para tratar de reformar o mantener algún área de la vida política, social, cultural o económica, o directamente todas a la vez, ¿no? Es decir, que sus objetivos comunes los llevan a desarrollar estrategias para cambiar el orden social, con la pretensión de intervenir e influir en la población en su conjunto, ¿no? Decir que su manera de actuar sería al margen de los partidos políticos y de las instituciones, serían entonces, por así decirlo, pues, formas de acción más creativas y dinámicas que las clásicas de la formación política, ¿no? Y de hecho, aunque sean diferentes de otros actores políticos y sociales, como los partidos, los grupos de interés o grupos de presión o las ONGs, pues sí que es verdad que no siempre las fronteras son tan claras en la práctica. Algunos ejemplos, pues ya los sabéis de sobra, los encontramos en el movimiento obrero, el pacifismo, el ecologismo, movimientos feministas y, por ejemplo, también movimientos antiglobalización. Bueno, decir que la importancia de los movimientos sociales en nuestras sociedades principalmente radica porque, como son distintas formas, como he dicho antes, de participación política y ciudadana, desde luego que son auténticos motores de cambio de nuestras sociedades. Por esto podremos comprender y analizar mejor los cambios ocurridos en las mismas, en nuestras sociedades, a través de estos movimientos. De hecho, los movimientos sociales ponen en la agenda política cuestiones que, bueno, hasta entonces estaban invisibilizadas o no se les daba tampoco la suficiente atención, ¿no? Por ejemplo, pues son capaces de popularizar diferentes problemáticas sociales, como puede ser la discriminación, el racismo o, de hecho, los efectos devastadores que tiene el turismo masivo y sin control, ¿no?, por decir algunas. De hecho, plantean una nueva manera de hacer política, porque quieren que se tenga en cuenta la ciudadanía y sus puntos de vista en la toma de decisiones. Podríamos entonces decir que, por lo general, los movimientos sociales tratan de hacer sociedades más democráticas. Digo por lo general porque no siempre, claro, porque de hecho sí que la gente siente que puede implicarse en su sociedad, en su barrio, y cambiar las cosas, ¿no? En cierta manera controlan, aunque sea algo de... controlan el poder establecido y son vigilantes del status quo también. Pero a pesar de que la capacidad de transformación de los movimientos sociales, ¿no?, en ocasiones decir que es limitada, son, junto con otros actores sociales y políticos, desde luego que son decisivos, ¿no?, para solicitar nuevas demandas al sistema y a las sociedades. Los movimientos sociales también, por último, decir que son importantes para la propia gente, que los integra, porque de hecho lo que hacen es generar un sentido de pertenencia, una identidad colectiva, tanto en los propios movimientos sociales nacionales o locales como los transnacionales, ¿no? Y esto, como decía, es un poquito así general para decir que estamos hablando cuando hablamos de movimientos sociales, ¿no? Ahora me gustaría hablar un poquito bueno, y ya centrarme sobre todo de los movimientos sociales en el Estado español.
Decir que fue en la década de 1980 pues cuando asistimos, de hecho, a la explosión de los movimientos sociales en nuestro país. De hecho, sucede de una manera tardía respecto a otros lugares de Europa. ¿Por qué? Esto es debido, obviamente, a las 4 décadas de dictadura nacionalcatolicista, ¿no?, con consecuencias devastadoras a todos los niveles. Por ejemplo, uno de los ejemplos sería la gran desafección y apatía de la población por la propia política, ¿no? Como parte de esta herencia franquista y en muchas instancias de hechos sociales, incluso asistimos a una continuidad. Decir que el sistema político español tradicionalmente ha tenido una poca apertura a la participación ciudadana y a atender las propias demandas, ¿no?, de la ciudadanía, teniendo que conseguirlas a través de protestas en las calles. Durante, de hecho, la llamada transición, el peso de los movimientos sociales recayó en el movimiento sindical y el movimiento vecinal, que las personas que nos acompañan más mayores se acordarán. De hecho, eran en aquel momento movimientos muy politizados, que sirven como de plataforma para los partidos políticos, cuando incluso algunos de ellos en ese momento todavía continuaban ilegalizados. Por lo tanto, podemos decir que los movimientos sociales, de ser masivos tras la muerte del dictador, van a ir menguando su protagonismo en la calle y, de hecho, se irán institucionalizando, ¿no?, por así decirlo. Es en los años de la década 1990 cuando ya sí que se asientan, como por así decirlo, los que se han llamado nuevos movimientos sociales, como puede ser el feminismo, el ecologismo y el pacifismo. Y ahora sí que, con el fin de analizar las transformaciones de los movimientos sociales en España, principalmente en las 2 últimas décadas del actual siglo XXI, señalaré los principales legados y cambios acaecidos en los movimientos sociales durante los distintos periodos y ciclos, ¿no? Podemos hablar de 5 periodos, que de hecho es así como los hemos también distribuido en el libro, ¿no?, que tenéis, que de hecho el libro está en PDF, totalmente gratis para descargarlo. El primer periodo sería del 2000 al 2004, luego voy a ir un poco hablando también de los principales movimientos sociales de cada periodo, ¿vale?, y por qué está considerado como un periodo. El segundo periodo sería del 2005 al 2010, el tercer periodo del 2011 al 2014, el cuarto periodo sería del 2015 al 2017 y el quinto periodo del 2018 al 20, y ya entraríamos más en la actualidad, ¿no? Decir que el primer periodo, que se podría decir que fue una emergencia de un nuevo ciclo con el movimiento de justicia global, de hecho también llamado movimiento antiglobalización o altermundista, como sucedió en muchísimas partes también del mundo, ¿no? En estos movimientos hay que tener en cuenta que hubo una gran participación de nuevas generaciones de personas activistas, generando de hecho espacios de diversidad de distintos colectivos y movimientos sociales tanto a escala nacional como mundial. Decir que en nuestro país el punto álgido de este ciclo fue en el 2003, que, como algunas y algunos os acordaréis, el descontento ya que venía arrastrándose con las protestas contra la guerra de Irak fue, como decía antes, el punto álgido contra el segundo gobierno de José María Aznar. Además de esto, tuvieron un protagonista especial también las protestas laborales, las promovidas por asociaciones ciudadanas también, y la gestión gubernamental del desastre ecológico del Prestige, que era un barco, ¿no?, que de hecho roció bastante petróleo, ¿no?, principalmente en aguas de Galicia, pero también por toda la costa del Atlántico. De hecho, apareció el movimiento popular y transversal llamado Nunca Más, que organizó de hecho una amplia ola de solidaridad para limpiar las costas afectadas y reclamó responsabilidades también medioambientales, judiciales y políticas. De hecho, este incremento de las movilizaciones y manifestaciones en toda la geografía española tuvo su culminación también pocos días antes de las elecciones generales de aquel momento, con los atentados en Madrid del 11 de marzo del 2004, perpetrados por Al-Qaeda, principalmente debido pues, a la gestión del gobierno, pero también porque ocultaba información y mintiendo, de hecho, sobre su autoría, atribuyéndola a ETA.
De hecho, han salido, como era el aniversario, este año pues han salido bastantes también documentales y tal. Bueno, en general lo que podemos decir es que en este periodo se produjo un proceso progresivo de descontento social que venía teniendo un gran amplio número de movilizaciones y a pesar de todo ello el número de participantes en la calle sí que aumentó, pero en movilizaciones como muy puntuales y transversales como pueden ser, por ejemplo, las manifestaciones contra los atentados de ETA, también contra la guerra de Irak, como he dicho antes, y las manifestaciones contra el 11M. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que la desobediencia civil ensayada ampliamente en estos acontecimientos va a ser una clara precursora y un legado de los repertorios altamente desobedientes que luego ya sí que veremos en el ciclo abiertamente movilizador del 15M. Luego tenemos otro periodo, del 2005 al 2010, que sería un periodo de precrisis, hay un cambio también de contexto, protestas también conservadoras y un trabajo latente de redes sumergidas, que luego también un poquito explicaré lo que son. Decir que en este momento la llegada al poder del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2004 significó un cambio importante con respecto a los conflictos y principales demandas de la ciudadanía en ese momento. En esta etapa se aprobaron bastantes leyes sociales y de derechos civiles, como pueden ser la ley de violencia de género, la ley del matrimonio homosexual o matrimonio igualitario en el 2005, la ley de dependencia, la ley de igualdad y la de memoria histórica, ¿no? De hecho, al acoger esas demandas, que los movimientos sociales, es verdad que y gran parte de la ciudadanía estaba pidiendo y reclamaba, existe una clara, por así decirlo, desmovilización y desactivación de algunos movimientos progresistas. Pero, por contra, ante este avance en materia de, como decía antes, derechos civiles, los sectores más conservadores de la población vieron amenazados sus privilegios e intereses y surgieron movilizaciones de esta índole. Decir que la Iglesia Católica y otras organizaciones cívicas de afinidad con la derecha política y parlamentaria tuvieron un activismo bastante intenso en todo este ciclo, ¿no? También en este periodo habrá redes y movimientos juveniles que van a ser cruciales para la politización de pues, algunas cuestiones de primera línea política, como la vivienda, la educación o el futuro de la juventud, ¿no? Algunas, de hecho, llegaron a tener bastante relevancia para el nacimiento posteriormente del 15M. Y así llegamos a la crisis, a la llamada Gran Recesión, que fue una crisis primero financiera y luego económica y social del 2008, donde, de hecho, esas consecuencias sociales y políticas generaron una mayor movilización social. La crisis, hay que decir, así como digo, pues muy rápido, que dejó a muchísimas personas sin trabajo o sin acceso a los servicios básicos, lo que de hecho provocó un aumento en la protesta social con unos perfiles, es verdad que mucho más heterogéneos de los que tradicionalmente ya estaban movilizados en las calles. Además, también el descontento por la propia gestión de la crisis por parte de los gobiernos generó una mayor polarización política y una mayor también movilización social. Como decía antes, aquí hay que tener en cuenta la importancia de las redes sumergidas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Serían esos movimientos que se mantienen como en un estado latente o sin exteriorizarse y que de hecho adquieren visibilidad en la propia movilización. Pues bien, algunas de estas redes sumergidas más importantes de este periodo fueron las redes feministas, fueron también los centros sociales ocupados y autogestionados, las experiencias de sindicalismo social, las redes por una vivienda digna y las redes estudiantiles también, ¿no? Decir que la influencia de las prácticas autónomas de algunos de estos movimientos en el 15M ha sido claramente fundamental, ¿no? Desde el desarrollo, por ejemplo, de la desobediencia civil pacífica mediante un enfoque de no violencia, hasta las dinámicas asambleístas de organización. Y ya llegamos a este periodo también bastante estudiado y que ha sido también muy prolífico, por supuesto, en cuanto a movilizaciones, protestas,
que de hecho podemos decir a grandes rasgos que este ciclo de movilización se da una amplia participación ciudadana, ¿no? Como de hecho vemos en el gráfico que os muestro, y que ha hecho Gomer también. Le tengo que dar el crédito, por supuesto. Decir, ahí se ve bien justo como en el 2011, que es donde estamos en este periodo, hay una amplísima, como digo, movilización de grandes capas de la sociedad, ¿no? Que antes no estaban movilizadas. Además, también, de hecho, asistimos a una innovación en las formas de protesta, pues con el uso de redes sociales, asambleas populares, etcétera, ¿no? Hay también una crítica a la austeridad y a la falta de, por supuesto, representatividad política. Hay una politización de sectores del estado del bienestar que se estaban desmantelando y que lamentablemente continúan desmantelándose, pero que en aquel momento se pone sobre la mesa, ¿no? Estamos hablando de eso, sanidad, educación, vivienda, las pensiones, los servicios públicos, entre otros, ¿no? Hay lo que se llaman los movimientos derivados de este ciclo grande de protesta, como es la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca, las mareas, que también ahora pasaré a hablar algunas de ellas, centros sociales, y de hecho también lo que hay es un cambio en la agenda y en la cultura política, ¿vale? Hay temas en la agenda y los debates ciudadanos que hasta entonces, como digo, estaban o bien invisibilizados o bien no eran muy mayoritarios. Bueno, el surgimiento del 15M, esto ya sí que nos pilla, por así decirlo coloquialmente, como más cerquita, pero también, como digo, sí que merece también centrarnos, porque de hecho fue el 15 de mayo del 2011 cuando dio comienzo en nuestro país un nuevo y muy importante ciclo de protesta, caracterizado, como decía antes también, por amplias y muy diversas movilizaciones que tenían en común, pues un poco lo que explicaba antes, el malestar y la indignación provocadas por las consecuencias de esa crisis financiera, económica y social que había empezado en el 2008, ¿no? La falta de oportunidades también y la imposibilidad, por ejemplo, de acceder a trabajos, a viviendas dignas, principalmente por parte de la juventud, pues esto generó también una sensación, ¿no?, de falta de futuro y de exclusión social. También lo que se denunciaba era la corrupción política, que de hecho implicaba tanto a partidos políticos como bancos como grandes empresas, ¿no? Estos casos de corrupción, de hecho, lo que habían generado era un gran escándalo y un sentimiento también bastante generalizado, como digo, de una indignación y de desconfianza hacia las instituciones políticas y económicas. En este sentido, el 15M consiguió invertir, ¿no?, esa responsabilidad de la crisis a nivel el nivel individual al nivel colectivo, ¿no? Es decir, se vio cómo las élites económicas, pues por defender sus intereses, tenían mayor responsabilidad, de hecho, que nosotras y nosotros como ciudadanos, ¿no? Cuando inicialmente, que era lo que nos decían, si os acordáis, ¿no?, esto de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no?, que luego, como digo, el eslogan cambió y era de habéis robado por encima de vuestras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a estas movilizaciones bastante masivas, sobre todo al principio, ¿no?, del 15M, se fue exigiendo también mecanismos de control y de transparencia en la gestión de lo público, así como ampliación de nuevas formas en la toma de decisiones. El papel de los medios de comunicación también era bastante crucial y también bastante indignante en ese sentido, porque el tratamiento mediático de la crisis y la corrupción, así como la falta de información y de diversidad de opiniones, también contribuyó a ese aumento de una desafección política. Decir que durante todo este periodo se utilizaron distintas estrategias de desobediencia civil masiva, aunque en ocasiones con consecuencias no deseadas, ¿no?, como por ejemplo la creación de diversas leyes, tanto municipales como nacionales, que bajo ese pretexto de velar, ¿no?, por la seguridad ciudadana, lo que pretendían era evitar ese tipo de manifestaciones y criminalizar esa disidencia, ¿no?, como sucede de hecho con la denominada Ley Mordaza. Entonces, también para terminar un poco específicamente con el 15M, decir que un poco así a nivel general los impactos que ha tenido ha sido pues una visibilización de la indignación y de la desafección política
de una gran parte de la sociedad española, también surgimiento de nuevas formas de organización y de acción colectiva, como las asambleas populares, las redes, la movilización en las calles, también un cambio, ¿no?, en la percepción de la política y en la sociedad en general, ¿no?, que de hecho que pasó de ser una cuestión ajena, lo que es la política, a una cosa de todos los días, ¿no?, una cuestión mucho más cotidiana. También otro de los impactos pues, fue la emergencia de nuevos partidos y de hecho el cambio en del sistema de partidos, se rompió, por así decirlo, ese gran bipartidismo, ¿no?, al que asistíamos, y también, por supuesto, el surgimiento de nuevos y nuevas líderes y activistas, muchas de las cuales han continuado, de hecho, su lucha en otros ámbitos sociales y políticos. También hubo un impacto, decirlo, en la cultura política, porque la creación hubo una creación de una nueva manera de hacer política basada en la horizontalidad, la transparencia y la participación, ¿no? En este sentido, decir que el ciclo de movilizaciones del 15M en España ha sido caracterizado por una serie también de movilizaciones masivas y diversas que de hecho han surgido en respuesta a una amplia gama de problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, estas protestas han sido conocidas como las mareas y se han centrado en temas como la educación, la sanidad, el empleo, la vivienda, la justicia social, ¿no?, entre otras cuestiones. Algunos ejemplos pues, son la marea verde, que es en defensa de la educación pública, también está la marea blanca por una sanidad pública y contra las privatizaciones, también está la plataforma de afectadas por la hipoteca, ¿no? No sé cómo voy de tiempo porque yo me enrollo. Lo digo por si me meto también en esto de las mareas o... ¿Sí? ¿Me queda todavía? Vale. Vale. Porque tengo todavía cositas para deciros, como decía, entonces... Vale, pues entonces, bueno, decir algunos de los ejemplos sí que me gustaría plantearlos porque, por ejemplo, han sido muy interesantes y se mantienen en la actualidad. Decir que la Marea Blanca es un movimiento ciudadano que surgió en el 2012 para denunciar esos recortes en sanidad y defender el derecho a una atención sanitaria pública, gratuita y de calidad. ¿Vale? Lo que principalmente exigen es el fin de estas medidas de recortes y la recuperación de los recursos públicos. De hecho, la Marea Blanca ha defendido la sanidad pública como un derecho universal y también reivindica una mejora en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Lo que también ha denunciado la Marea Blanca son las desigualdades en salud que existen en España y, como digo, en la actualidad también se mantienen. Aunque lamentablemente también hemos visto esa desprotección y esos recortes justo cuando en la última etapa del COVID, ¿no? Decir que los principales impactos que ha tenido han sido una mayor visibilidad y conciencia pública sobre los problemas de la sanidad pública, valga la redundancia, y de hecho sí que ha conseguido gran movilización y coordinación ciudadana, actuando como lobby, por así decirlo, o grupo de presión político. También iba a hablar muy por encima de la Marea Verde, porque también ha sido muy interesante y ha conseguido movilizar ampliamente a la ciudadanía, ¿no? ¿En torno a qué? Pues en torno a los recortes también de la educación y con el fin de defender el derecho a una educación pública igual, ¿no?, gratuita y de calidad. Además, este movimiento ciudadano, de hecho, surgió aquí en el Estado español en el 2011 y lo que también planteaba era el fin de los recortes en educación, también una defensa férrea de la educación pública y lo que piden de nuevo también es una mejora de las condiciones laborales de los profesionales de la educación. Como sucedía con la Marea Blanca, la Marea Verde defiende el acceso a la educación universal, denunciando, por supuesto, la exclusión y la discriminación que sufren algunas personas en el sistema educativo público. Y también denuncia las desigualdades educativas que existen en España, ¿no? Ha tenido también un gran impacto, como fue también el de la Marea Blanca, y en la actualidad también se mantiene, ¿no? Decir que otro de los
movimientos que surgieron, ¿no?, al calor del ciclo 15M fue la plataforma de afectadas y afectados por la hipoteca y el movimiento por la vivienda, ¿no? Aquí lo que se da es una resignificación del piquete obrero con ese lema de Stop Desahucios. Hay una innovación, por supuesto, de repertorios de protesta, por ejemplo, con scratches, ocupaciones simbólicas o recogidas de firmas, ¿no? Hay una combinación de estrategias de protesta, pero también de propuestas, organizándose a nivel estatal y, de hecho, consiguiendo resultados, que esto también es interesante, ¿no?, consiguiendo resultados a corto plazo, en lugar de emplear estrategias, por ejemplo, a medio o largo plazo. Decir que algunos de los impactos de la PA, que es, como digo, plataforma de afectados por la hipoteca, y del movimiento por la vivienda, pues fueron, por ejemplo, una mayor conciencia pública sobre el problema de los desahucios y ejecuciones hipotecarias. Es decir, que han conseguido poner el problema de los desahucios y ejecuciones en el centro del debate público, cosa que antes pues, no sucedía, ¿no? También otro, por ejemplo, de los impactos fue los cambios en la legislación y en la política pública, que también han conseguido influir en algunos gobiernos y en la legislación para que se adopten medidas para proteger a los afectados por desahucios. De hecho, ayer o antes de ayer se estaba en el Parlamento también, ¿no?, planteando y votando esta ley de vivienda, que de hecho al final, bueno, lamentablemente se desestimó. Decir que la PA ha brindado apoyo y solidaridad a personas y familias afectadas por los desahucios, y esto también ha contribuido a generar un cierto empoderamiento de estas personas, ¿no?, que estaban afectadas. Y también otro de los impactos interesantes ha sido que ha contribuido a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del derecho a una vivienda y sobre la necesidad de políticas públicas que garanticen este derecho, ¿no? Influyó, de hecho, en el surgimiento del sindicato de inquilinos y de inquilinas en el 2017, principalmente en Madrid y Barcelona, y, bueno, como consecuencia no deseada, podemos mencionar la criminalización y en la llamada, de nuevo, ley Mordaza, ¿no? Otro de los periodos, ya también más actuales, sería del 2015 al 2017. Aquí hay como una emergencia de los municipalismos y también el activismo institucional, ¿no? De hecho, plantear que tras el agotamiento de muchos años de protestas y movilizaciones, con las marchas de la dignidad hacia Madrid, que fue como una última gran movilización, se termina en el 2014 el ciclo antiausteridad, ¿no?, como se ha llamado. También en este mismo año se producen dos fenómenos políticos que afectan a los movimientos sociales que habían protagonizado la protesta durante este ciclo anterior que hablábamos del 15M, ¿no? Origen de las candidaturas municipalistas en algunas ciudades, y otro gran fenómeno político sería la irrupción de Podemos en el panorama político de cara a las elecciones europeas del 2014, ¿no? De nuevo, como decía, rompiendo así el bipartidismo. Bueno, como sabéis, el auge de los municipalismos trae al panorama político español el acceso de activistas a los ayuntamientos en varias ciudades denominadas ciudades del cambio, como por ejemplo en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, Cádiz o A Coruña, ¿no? Aquí también, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, en estas y otras ciudades, decir que las candidaturas municipalistas gobernaron principalmente en la legislatura 2015-2018, algunas de hecho en minoría, como por ejemplo en Madrid o Barcelona, en otras como segunda fuerza del pacto de gobierno, como por ejemplo Valencia. Y esto lo que hizo fue provocar un trasvase de fuerzas, de militancia también y de estrategia política desde los propios movimientos sociales a los ayuntamientos, ¿no? Impulsando políticas propiamente municipalistas. En este proceso municipalista lo que pasó es que implicó, de hecho, un acercamiento bastante fuerte y estrecho de los movimientos sociales a la política institucional como nunca antes, ¿no?, en nuestro país, donde de hecho muchas y muchos activistas sociales accedieron a las instituciones.
Este nuevo municipalismo permitió una mayor, por así decirlo, participación ciudadana en la toma de decisiones y en la gestión también de asuntos propiamente locales, incorporando, de hecho, en los programas políticos medidas que implicaban una mayor participación ciudadana, como, por ejemplo, presupuestos participativos, consejos ciudadanos y asambleas abiertas. Decir que para los movimientos también feministas, especialmente, ¿no?, el movimiento LGTBIQ, la llegada de estas nuevas fuerzas ha sido clave para incorporar algunos reclamos a la agenda mediática, política y legislativa, ¿no?, como podemos apreciar con la cuestión trans, ¿no? Bueno, esto sí que me lo voy a saltar un poco, porque... pero lo tenéis todo bastante bien también planteado y mucho más argumentado de lo que yo os estoy contando en el libro, que, como digo, es gratis, en internet lo tenéis. Así que esto sí que lo voy a pasar un poco, porque sí que ha habido como excepciones dentro de España, aunque obviamente en todas las regiones tienen su propia idiosincrasia. Luego del procés, que ya bastante también han hablado, ¿no? Así que, bueno, voy a ir directamente al periodo del 2018-2020, con un cambio de gobierno, también una visibilización de la extrema derecha y emergencia de un nuevo ciclo también de movilización. Decir que este es un periodo de grandes movilizaciones feministas, ¿vale? Y las huelgas también del 8 de marzo, a partir del 2018, que son, de hecho, las movilizaciones más importantes en asistentes e incidencia política desde el ciclo 15M. Decir que las movilizaciones y las huelgas del 8M sirvieron para movilizar y para organizar a las mujeres en torno a reivindicaciones feministas, creando también un tejido social y político que, de hecho, ha logrado importantes avances en la lucha contra la discriminación de género. También, de igual manera, en este año 2018 surge, como por así decirlo, el activismo climático en España con muchísima fuerza y apoyado, por supuesto, por las numerosas redes preexistentes ya de los movimientos ecologistas, ¿no?, como, por ejemplo, Ecologistas en Acción, Greenpeace, etc. El activismo climático en España, pues de hecho, es, como digo, desde su explosión en este año 2018, hasta la actualidad, se caracteriza por poner, obviamente, en relevancia la emergencia y la justicia climática. De hecho, plantean que el cambio climático representa una amenaza existencial para la humanidad, pero también y obviamente para el medio ambiente y para el resto de seres, no solamente para los seres humanos. Tiene como objetivo concienciar y movilizar a la sociedad para abordar la crisis climática y exigir medidas más ambiciosas y efectivas para limitar el calentamiento global, ¿no? De hecho, en concreto, y esta es una de las diferencias también, con a lo mejor los movimientos, como decía, anteriores o esas redes preexistentes de ecologistas, está liderado principalmente por personas muy jóvenes, ¿no?, y en muchas ocasiones por estudiantes. Se manifiestan a través de marchas, de protestas, de huelgas estudiantiles, campañas en redes sociales, acciones directas también, para bueno, llamar la atención de los medios y de la opinión pública. De hecho, en nuestro país existen 3 grandes grupos, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Futuro Vegetal, que seguramente mi compañero Gomer comentará algo también cuando hable en especial de la juventud, ¿no? Y luego también decir, porque es importante también, este resurgir de la nueva extrema derecha, nueva en cuanto a que tampoco nunca se nos fue, lamentablemente, como he dicho antes, ¿no?, que todavía tenemos muchas veces una continuidad en muchas instancias, en la judicatura y en muchas instancias sociales, y también algunas leyes que siguen siendo franquistas. Entonces, la extrema derecha no se ha ido, pero sí que ha habido una revitalización, ¿no?, representada principalmente, pues, por el partido político Vox y también diferentes asociaciones de la sociedad civil. Estas asociaciones son creadas, de hecho, para dar soporte a las reivindicaciones, como digo, que han ido en detrimento de todos estos
como decía, de todas estas derechos de feminismo, también que ahora pasaré a extenderme. De hecho, ha experimentado un aumento en su popularidad en los últimos años, ¿vale? Esta extrema derecha. ¿En qué se caracterizan? Pues nacionalismo y unidad española. De hecho, Vox lo que hace es defender la unidad de España y se opone a cualquier forma de separatismo regional. También, de hecho, aboga por un fortalecimiento de la identidad y de los valores nacionales, ¿no? También es muy importante la educación, decir que Vox defiende una educación basada en los valores y la tradición española y propone la eliminación de leyes que promueven lo que ellos llaman, y también sectores de la Iglesia, ideología de género en las escuelas, ¿no? También otro de los valores o de las características propias de Vox es la familia y los valores tradicionales, como he dicho antes. Promueve la familia como núcleo fundamental en la sociedad y defienden la vida desde la concepción y se oponen, por supuesto, a la eutanasia, al aborto y todo esto. En cuanto al género, pues la extrema derecha, decir que en España ha expresado posturas contrarias, como decía antes, al feminismo, a estos avances feministas, y ha rechazado políticas de igualdad de género, alegando que dichas políticas lo que hacen es atacar directamente, ¿no?, a la familia y a los valores tradicionales. También tienen un fuerte antieuropeísmo, aunque a veces intenten camuflarlo. Pero sí que es verdad que la extrema derecha se presenta como crítica a la Unión Europea y a la globalización, ¿no? Y también un negacionismo ante el cambio climático. Nada, ya voy acabando con el último periodo. Decir que, bueno, que a nivel general, como recordáis, ¿no?, en la pandemia estuvimos en confinamientos totales desde marzo a mayo del 20 y posteriormente también en el periodo de pandemia lo que hubo fueron confinamientos parciales, ¿no?, por zonas y por franjas. Aquí es también interesante haber analizado, ¿no?, cómo ha sido la irrupción y el posterior impacto de la pandemia en los movimientos sociales, porque de hecho en estos periodos y en estos momentos hubo una multitud de iniciativas, de protestas y de reconfiguración también de los movimientos sociales, ¿no?, durante y tras la pandemia. Obviamente fruto de que nuestra sociedad siempre ha estado altamente movilizada. Decir que las manifestaciones llamadas negacionistas, ¿no?, y los sectores también llamados antivacunas, que normalmente conectan habitualmente con un discurso anti-establishment en muchos otros países, principalmente de Europa, decir que en nuestro país tuvieron un peso bastante marginal. Estos marcos de movilización lo que eran más orientados hacia la restricción y faltas de libertades, siendo de hecho esta demanda movilizada por sectores de la extrema derecha. Incluso decir que fue Vox el que desempeñó un papel clave en el fomento de las protestas contra el gobierno relacionadas con el COVID-19. Podemos decir que más del 40% de las protestas organizadas por partidos fueron dirigidas por Vox, ¿no? Y decir que desde la irrupción de la pandemia pues ha habido también muchas iniciativas y movimientos sociales que, como decía antes, han tenido que ir reestructurando su manera o su forma de hacer activismo y han reorientado sus líneas de reivindicación también y también sus ejes de trabajo, ¿no? Así, por ejemplo, la solidaridad y la ayuda mutua ha sido fundamental, sobre todo en los primeros meses de pandemia, con los confinamientos. Aparecieron también muchas iniciativas vecinales y de proximidad, si os acordáis, como por ejemplo bancos de alimentos, redes vecinales y otras también que se centraron, ¿no?, en el cuidado de las y los vecinos. Además, también decir que el nuevo escenario dio lugar a la necesaria adaptación de esos repertorios de los movimientos sociales ante pues, unas situaciones cambiantes y de incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, campañas online, adaptación de acciones, concentraciones también domésticas. Y decir también que la pandemia impactó de lleno en los movimientos principalmente ecologistas y feministas, que estaban también teniendo un ciclo creciente de movilización, ¿no? De hecho, desactivando todas las acciones colectivas que venían desarrollando y en las que las acciones callejeras, de hecho, eran fundamentales para la visibilidad de los mismos.
A pesar de ello, el trabajo realizado previamente, por ejemplo, en concreto por el movimiento feminista, por los movimientos feministas, fue de hecho crucial, ¿no?, para enmarcar un trabajo activista basado en los cuidados, cuestiones que antes, por ejemplo, no se hablaban. Otros colectivos también abordan, por ejemplo, el antirracismo, la migración, la interculturalidad, y son temas que han cobrado bastante importancia, ¿no? Temas también como, por ejemplo, en este sentido, la persecución policial o la ley de extranjería. Decir que la plataforma, por ejemplo, Defender a quien defiende, detectó en el año 2020 un total de 167 casos de la vulnerabilidad que vulneraron el derecho a la protesta, ¿no?, las Fuerzas Armadas, bueno, sobre todo la policía, siendo el movimiento en defensa de la vivienda digna, de hecho, el más castigado por la llamada Ley Mordaza, sobre todo por sus campañas estas de Stop Desahucios. Y bueno, os he puesto la cabeza un poco así, con mucha información, pero así a nivel de, por ejemplo, como conclusiones, decir que las pretensiones y las ambiciones de los movimientos sociales, ¿no?, en ocasiones es verdad que choca frontalmente con las transformaciones reales, ¿no?, que se llegan a hacer. De hecho, pues hay autoras y autores que hablan, por ejemplo, del fracaso de los movimientos progresistas, pero bueno, yo sí que es verdad que iría con más cautela, porque los impactos y los cambios sociales de los movimientos y de los propios ciclos de protesta no es algo tampoco que se puede apreciar tan rápido, y de hecho los resultados los veremos más bien a medio y largo plazo, ¿no?, principalmente si estamos hablando de este siglo actual, donde únicamente llevamos pues 2 décadas, ¿no? Por ejemplo, es verdad que ya podemos comenzar a ver ciertos cambios a nivel legislativo en distintos lugares de las sociedades occidentales, debido al auge en las calles de los movimientos sociales, pues por ejemplo de corte conservador y de derechas, que defienden, como he dicho antes, valores tradicionales, ¿no? Pero es verdad que tendremos que esperar un poquito más para ver realmente qué sucede y qué consecuencias de verdad tienen, ¿no? Pues también a corto y largo plazo es interesante ver cómo afectarán, ¿no?, las nuevas comunicaciones, las redes sociales, más todavía de lo que estamos viendo, y especialmente la inteligencia artificial, ¿no? Esto también aquí planteo en estas conclusiones como también cuestiones para luego ahora el debate. Y a pesar también de que los movimientos sociales sí que tienen gran importancia, ¿no?, en los cambios sociales, no podemos restar importancia a la capacidad de reproducción y de mantenimiento de la sociedad por parte de esas propias estructuras y de los procesos sociales que sustentan. ¿A qué me refiero con esto? Que, entre otros factores, todas estas estructuras de las que estaba hablando hacen que exista también una cierta moderación o directamente una interrupción del cambio social, ¿no? Y es aquí también donde entran en juego, de hecho, otros actores sociales, que bien pueden crear alianzas o frenar la acción de los propios movimientos sociales, ¿no? Me estoy refiriendo pues a organizaciones sociales de base, sindicatos, iglesias, instituciones del gobierno, ¿no?, y partidos políticos, por decir algunos ejemplos. Y bueno, pues como digo, también planteo una serie de cuestiones que pueden salir en el debate. Como os decía al principio, también a mí me gustaría escucharos, saber pues eso, qué pensáis de los movimientos sociales también que se dieron aquí, cuando en abril, que esto también nos hablarán los compañeros mañana, pero bueno, que me encantaría también aprender con vosotras y con vosotros. Gracias.